Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra el Ready, pero ustedes cómo lo vivieron, cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso. No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento, a veces algunos cambios, también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha, que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regalé fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians. No existe otra manera. Entonces, bueno, una prueba que tenemos, que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué, tenemos con qué pelear, tenemos, yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol y eran dos jugadoras versus cuatro nuestras dentro del área. No se puede eh, recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4, eh, lamentamos mucho esa acción. Pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprocha nada entre ningunas, mantenernos juntas, el responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde no tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también en esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte. Sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido a tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la eh, mente tranquila, después de es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corintia. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante.
seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer ganarle a... Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le va a mi colega también preguntar el estado de la cancha que te pareció para jugar. Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá. Me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y ser autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura, pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de ser un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, son muchos equipos que hoy han mejorado su competencia, han mejorado su competitividad, son más combativos. Entonces yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, ya esa brecha no está. Es un tema más mental que nosotros venimos trabajando y que las chicas están conscientes de eso. Entonces nosotros que tenemos que salir muy inteligentes, buscar el partido y sellar esa clasificación. La inteligencia emocional, yo creo que va a ser eso, que jueguen sin el miedo de perder, creo que tienen que jugar con las ganas de ganar, entonces no hay otra manera. Si tú sales con la mentalidad, con ese miedo que puedes quedar eliminado, bueno, va a pasar. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip, tener una mentalidad ganadora y salir con una actitud positiva dentro del campo y con ganas de comérselo. Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, entonces no será a partir, lo demás será ya decisión técnica. Bueno, sí, como tú lo dices, sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muy buenas opciones a la hora de jugar, pero nosotros estamos tranquilas y sabemos que tenemos mucho talento en el equipo para poder contrarrestar cada una de esas cosas y que también ellas se preocupen de nuestro juego, porque tenemos mucha fe y también condiciones, como te digo, para afrontar ese partido. No, claro, yo siento que siempre debe haber una autocrítica colectiva y una autocrítica individual. Yo, en lo personal, obviamente, y cada una de mis compañeras es consciente de que cada vez que uno juega un partido, uno tiene que analizarse a sí mismo y también al equipo y siempre que uno pueda aconsejar y también, ¿por qué no?,
hacer mención de esas cosas que se puedan mejorar en lo individual y en lo colectivo. Bueno, la virtud es la unión. Siento que este tipo de partidos que son muy complejos en el sentido de que sabemos que hemos estado ahí a un pasito para poder vencerlos, y también siento que está esa motivación de que, bueno, queremos hacer historia. Este equipo está acostumbrado a eso, a volver a renacer como lo hemos hecho muchos momentos durante el año, y también este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima personalidad. El grupo anímicamente está muy bien, lo que te digo. Poder hacer parte de este tipo de partidos es un privilegio. Yo lo veo desde ese punto de vista. Es un privilegio poder sumar este tipo de partidos a mi carrera profesional, y más allá de lo táctico y lo técnico que es importante en este tipo de partidos, es la personalidad con la cual lo vayamos a asumir. Bueno, tienen jugadoras muy potentes, también a la hora de contraatacar tienen muy buenas jugadoras por bandas. Sin embargo, sabemos que también nosotras tenemos muchas virtudes por nuestras bandas en la parte defensiva y ofensiva, y va a ser importante poder ganar esa primera y segunda pelota para poder crear nuestro juego. Bueno, profe, saludarlos. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra el Luis Ready, pero ustedes cómo lo vivieron, ¿cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso? No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento, a veces algunos cambios, también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha, que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, en el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regalé fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians, no existe otra manera. Entonces, bueno, una prueba que tenemos, que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué pelear, yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol, y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4, lamentamos mucho esa acción. Pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas. Responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde no tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces
Bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil. Es un rival que, como sabemos, todo lo que tiene. Pero nada, Bueno, muchas gracias por detenerte. Sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido de tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila, después de... Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corinthians. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante. Seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer darle a... Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le va a mi colega también preguntar el estado de la cancha que te pareció para jugar. Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y sea autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura, pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de ser un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, son muchos equipos que hoy han mejorado su competencia, han mejorado su competitividad, son más combativos. Entonces yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, ya esa brecha no está. Es un tema más mental que nosotros venimos trabajando y que las chicas están conscientes de eso. Entonces nosotros que tenemos que salir muy inteligentes, buscar el partido y sellar esa clasificación. La inteligencia emocional, yo creo que va a ser eso, que jueguen sin el miedo
de perder, creo que tienen que jugar con las ganas de ganar. Entonces, no hay otra manera. Si tú sales con la mentalidad, con ese miedo que puedes quedar eliminado, bueno, va a pasar. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip, tener una mentalidad ganadora y salir con una actitud positiva dentro del campo y con ganas de comérselo. Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, entonces no será partido, lo demás será ya decisión técnica. Bueno, sí, como tú lo dices, sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muy buenas opciones a la hora de jugar, pero nosotros estamos tranquilas y sabemos que tenemos mucho talento en el equipo para poder contrarrestar cada una de esas cosas y que también ellas se preocupen de nuestro juego, porque tenemos mucha fe y también condiciones, como te digo, para afrontar ese partido. No, claro, yo siento que siempre debe haber una autocrítica colectiva y una autocrítica individual. Yo, en lo personal, obviamente, y cada una de mis compañeras es consciente de que cada vez que uno juega un partido, uno tiene que analizarse a sí mismo y también al equipo y siempre que uno pueda aconsejar y también, ¿por qué no hacer mención de esas cosas que se puedan mejorar en lo individual y en lo colectivo? Bueno, la virtud es la unión. Siento que este tipo de partidos que son muy complejos en el sentido de que sabemos que hemos estado ahí a un pasito para poder vencerlos, y también siento que está esa motivación de que, bueno, queremos hacer historia. Este equipo está acostumbrado a eso, a volver a renacer, como lo hemos hecho muchos momentos durante el año, y también este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima personalidad. El grupo anímicamente está muy bien, lo que te digo. Poder hacer parte de este tipo de partidos es un privilegio. Yo lo veo desde ese punto de vista, es un privilegio poder sumar este tipo de partidos a mi carrera profesional, y más allá de lo táctico y lo técnico que es importante en este tipo de partidos, es la personalidad con la cual lo vayamos a asumir. Bueno, tienen jugadoras muy potentes, también a la hora de contraatacar, tienen muy buenas jugadoras por bandas, sin embargo sabemos que también nosotras tenemos muchas virtudes por nuestras bandas en la parte defensiva y ofensiva, y va a ser importante poder ganar esa primera y segunda pelota para poder crear nuestro juego. Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra el Luis Ready, pero ustedes cómo lo vivieron, ¿cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso? No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento, hacemos algunos cambios también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regales fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians, no existe otra manera. Entonces, bueno, es una prueba que tenemos, que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué pelear, yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol, y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4. Lamentamos mucho esa acción, pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a la jugadora las herramientas necesarias.
Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas. El responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde nos tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte, sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido a tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto. Sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible. Entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila. Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corinthians. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante. Seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer ganarle a...? Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le a mi colega también preguntar el estado de la cancha, ¿qué te pareció para jugar? Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto
creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y ser autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura. Pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de ser un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, son muchos equipos que hoy han mejorado su competencia, han mejorado su competitividad, son más combativos. Entonces yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, ya esa brecha no está, es un tema más mental que nosotros venimos trabajando y que las chicas están conscientes de eso. Entonces nosotros que tenemos que salir muy inteligentes, buscar el partido y sellar esa clasificación. La inteligencia emocional, yo creo que va a ser eso, que jueguen sin el miedo de perder, creo que tienen que jugar con las ganas de ganar. Entonces no hay otra manera, si tú sales con la mentalidad, con ese miedo que puedes quedar eliminado, bueno, va a pasar. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip, tener una mentalidad ganadora y salir con una actitud positiva dentro del campo y con ganas de comérselo. Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, entonces no será partida, lo demás será ya decisión técnica. Bueno, sí, como tú lo dices, sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muy buenas opciones a la hora de jugar, pero nosotros estamos tranquilas y sabemos que tenemos mucho talento en el equipo para poder contrarrestar cada una de esas cosas y que también ellas se preocupen de nuestro juego, porque tenemos mucha fe y también condiciones, como te digo, para afrontar ese partido. No, claro, yo siento que siempre debe haber una autocrítica colectiva y una autocrítica individual. Yo, en lo personal, obviamente, y cada una de mis compañeras es consciente de que cada vez que uno juega un partido, uno tiene que analizarse a sí mismo y también al equipo y siempre que uno pueda aconsejar y también, ¿por qué no hacer mención de esas cosas que se puedan mejorar en lo individual y en lo colectivo? Bueno, la virtud es la unión. Siento que este tipo de partidos que son muy complejos en el sentido de que sabemos que hemos estado ahí a un pasito para poder vencerlos y también siento que está esa motivación de que bueno, queremos hacer historia. Este equipo está acostumbrado a eso, a volver a renacer como lo hemos hecho muchos momentos durante el año y también este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima personalidad. El grupo anímicamente está muy bien, lo que te digo. Poder hacer parte de este tipo de partidos es un privilegio. Yo lo veo desde ese punto de vista, es un privilegio poder sumar este tipo de partidos a mi carrera profesional y más allá de lo táctico y lo técnico que es importante en este tipo de partidos, es la personalidad con la cual lo vayamos a asumir. Bueno, tienen jugadoras muy potentes, también a la hora de contraatacar, tienen muy buenas jugadoras por bandas, sin embargo sabemos que también nosotras tenemos muchas virtudes por nuestras bandas en la parte defensiva y ofensiva y va a ser importante poder ganar esa primera y segunda pelota para poder crear nuestro juego. Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra el Luis Ready, pero ustedes cómo lo vivieron, ¿cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso? No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento. Hacemos algunos cambios también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regales fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians. No existe otra manera. Entonces, bueno, una prueba que tenemos que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y
y en el fondo tenemos con qué pelear, lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede eh, recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4. Lamentamos mucho esa acción, pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas, el responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde nos tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte. Sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido a tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila, después de... Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corintia. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante. Seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer ganarle a... Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le a mi colega también preguntar el estado de la cancha que te pareció para jugar. Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto
rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me No. gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Eh, Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y ser autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura. Pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de ser un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, somos. Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra Luis Ready, pero ustedes cómo lo vivieron, ¿cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso? No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento. Hacemos algunos cambios también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regales fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians. No existe otra manera. Entonces, bueno, es una prueba que tenemos, que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué pelear. Yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4. Lamentamos mucho esa acción, pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos
por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas. El responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando a la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde no tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte, sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido de tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila. Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corinthians. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante. Seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer ganarle a...? Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le a mi colega también preguntar el estado de la cancha, ¿qué te pareció para jugar? Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y sea autocrítico. Yo creo que
Si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura. Pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de ser un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, son muchos equipos que hoy han mejorado su competencia, han mejorado su competitividad, son más combativos. Entonces yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, ya esa brecha no está, es un tema más mental que nosotros venimos trabajando y que las chicas están conscientes de eso. Entonces nosotros que tenemos que salir muy inteligentes, buscar el partido y sellar esa clasificación. La inteligencia emocional, yo creo que va a ser eso, que jueguen sin el miedo de perder, creo que tienen que jugar con las ganas de ganar. Entonces no hay otra manera, si tú sales con la mentalidad, con ese miedo que puedes quedar eliminado, bueno, va a pasar. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip, tener una mentalidad ganadora y salir con una actitud positiva dentro del campo y con ganas de comérselo. Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, entonces no será partido, lo demás será ya decisión técnica. Bueno, sí, como tú lo dices, sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muy buenas opciones a la hora de jugar, pero nosotros estamos tranquilas y sabemos que tenemos mucho talento en el equipo para poder contrarrestar cada una de esas cosas y que también ellas se preocupen de nuestro juego, porque tenemos mucha fe y también condiciones, como te digo, para afrontar ese partido. No, claro, yo siento que siempre debe haber una autocrítica colectiva y una autocrítica individual. Yo, en lo personal, obviamente, y cada una de mis compañeras es consciente de que cada vez que uno juega un partido, uno tiene que analizarse a sí mismo y también al equipo y siempre que uno pueda aconsejar y también, ¿por qué no hacer mención de esas cosas que se puedan mejorar en lo individual y en lo colectivo? Bueno, la virtud es la unión. Siento que este tipo de partidos que son muy complejos en el sentido de que sabemos que hemos estado ahí a un pasito para poder vencerlos y también siento que está esa motivación de que bueno, queremos hacer historia. Este equipo está acostumbrado a eso, a volver a renacer como lo hemos hecho muchos momentos durante el año y también este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima personalidad. El grupo anímicamente está muy bien, lo que te digo. Poder hacer parte de este tipo de partidos es un privilegio, yo lo veo desde ese punto de vista, es un privilegio poder sumar este tipo de partidos a mi carrera profesional y más allá de lo táctico y lo técnico que es importante en este tipo de partidos, es la personalidad con la cual lo vayamos a asumir. Bueno, tienen jugadoras muy potentes, también a la hora de contraatacar, tienen muy buenas jugadoras por bandas, sin embargo sabemos que también nosotras tenemos muchas virtudes por nuestras bandas en la parte defensiva y ofensiva y va a ser importante poder ganar esa primera y segunda pelota para poder crear nuestro juego. Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra el Luis Ready, pero ustedes cómo lo vivieron, ¿cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso? No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento, a veces algunos cambios, también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha, que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regale fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians, no existe otra manera. Entonces, bueno, una prueba que tenemos, que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué pelear, yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas.
Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4. Lamentamos mucho esa acción, pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas, el responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde no tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte. Sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido de tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila, después de... Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corinthians. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante. Seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer ganarle a... Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así a mi colega también preguntar el estado de la cancha que te pareció para jugar. Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe.
Y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Eh, Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y ser autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura. Pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de ser un equipo muy fuerte, un equipo muy poderoso, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, son muchos equipos que hoy han mejorado su competencia, han mejorado su competitividad, son más combativos. Entonces yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, ya esa brecha no está, es un tema más mental que nosotros venimos trabajando y que las chicas están conscientes de eso. Entonces nosotros que tenemos que salir muy inteligentes, buscar el partido y sellar esa clasificación. La inteligencia emocional, yo creo que va a ser eso, que jueguen sin el miedo de perder, creo que tienen que jugar con las ganas de ganar. Entonces no hay otra manera, si tú sales con la mentalidad, con ese miedo que puedes quedar eliminado, bueno, va a pasar. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip, tener una mentalidad ganadora y salir con una actitud positiva dentro del campo y con ganas de comérselo. Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, entonces no será partida, lo demás será ya decisión técnica. Bueno, sí, como tú lo dices, sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muy buenas opciones a la hora de jugar, pero nosotros estamos tranquilas y sabemos que tenemos mucho talento en el equipo para poder contrarrestar cada una de esas cosas y que también ellas se preocupen de nuestro juego, porque tenemos mucha fe y también condiciones, como te digo, para afrontar ese partido. No, claro, yo siento que siempre debe haber una autocrítica colectiva y una autocrítica individual. Yo, en lo personal, obviamente, y cada una de mis compañeras es consciente de que cada vez que uno juega un partido, uno tiene que analizarse a sí mismo y también al equipo y siempre que uno pueda aconsejar y también, ¿por qué no hacer mención de esas cosas que se puedan mejorar en lo individual y en lo colectivo? Bueno, la virtud es la unión. Siento que este tipo de partidos que son muy complejos en el sentido de que sabemos que hemos estado ahí a un pasito para poder vencerlos y también siento que está esa motivación de que bueno, queremos hacer historia. Este equipo está acostumbrado a eso, a volver a renacer como lo hemos hecho muchos momentos durante el año y también este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima personalidad. El grupo anímicamente está muy bien, lo que te digo. Poder hacer parte de este tipo de partidos es un privilegio, yo lo veo desde ese punto de vista, es un privilegio poder sumar este tipo de partidos a mi carrera profesional y más allá de lo táctico, de lo técnico que es importante en este tipo de partidos, es la personalidad con la cual lo vayamos a asumir. Bueno, tienen jugadoras muy potentes, también a la hora de contraatacar, tienen muy buenas jugadoras por bandas, sin embargo sabemos que también nosotras tenemos muchas virtudes por nuestras bandas en la parte defensiva y ofensiva y va a ser importante poder ganar esa primera y segunda pelota para poder crear nuestro juego. Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo
se vive también la previa antes de ese partido. Varios cambios a diferencia del primer partido contra Luis Ready. Pero ustedes cómo lo vivieron, cuál fue ese planteamiento también y en general el análisis del compromiso. No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento, hacemos algunos cambios también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regalé fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians. No existe otra manera. Entonces, bueno, una prueba que tenemos que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué pelear. Yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4. Lamentamos mucho esa acción, pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas. El responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde no tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, lo veo como una oportunidad bonita de seguir haciendo historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en el 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte, sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido a tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila, después de... Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corinthians. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico, que podemos sacar esto adelante.
seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer darle a... Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le a mi colega también preguntar el estado de la cancha que te pareció para jugar. Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me No. gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y ser autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura. Pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Ahora sí, perdónenme los fallos técnicos, ya estamos con toda, ahí me perdonarán la acomodación del set en vivo, pero no podíamos hacerlo de otra manera. Arrancamos esta gran transmisión de Criterium Deportes y más, esta vez con un partido de aquellos para hacer historia entre Independiente Santa Fe y Corinthians do Brasil. Todo está en óptimas condiciones, todo está dado para tener
Bueno, profe, saludarlo. Sabemos que no era el resultado que se esperaba, tampoco que se había planteado, pero ¿cómo se vive también la previa antes de ese partido? Varios cambios a diferencia del primer partido contra Luis Ready. Pero ustedes, ¿cómo lo vivieron? ¿Cuál fue ese planteamiento también? Y en general el análisis del compromiso. No, yo creo que acá el responsable siempre soy yo, desde el planteamiento, a veces algunos cambios también pensando mucho en el rival y lo que era la cancha que no estaba en buen estado, la lluvia. Luego en el segundo tiempo creo que replanteamos bien y intentamos, ¿no? Intentamos, el primer tiempo tuvimos un palo, en el segundo comenzando también, pero creo que no supimos aprovechar la ventaja numérica dentro del campo, no supimos aprovechar el último tercio de la cancha, no supimos abrir la pelota y pecamos mucho de pelotas frontales que regale fuerte. Entonces, la verdad, la ilusión sigue intacta. Tuvo la única manera de ganar esta Copa Libertadores ganando la Corinthians, no existe otra manera. Entonces, bueno, una prueba que tenemos, que lo vamos a asumir con mucha responsabilidad y en el fondo tenemos con qué pelear, yo lo único que le puedo decir a la gente, a nuestra hinchada, que crean, que no dejen de creer en este equipo, que siempre sale de estas situaciones complicadas. Profe, tácticamente usted también modifica el esquema. ¿Cree que de pronto eso le terminó pasando factura, el de pronto terminar en muchos momentos con una línea de 5 atrás, dejando a Juana de pronto un poquito libre, como una volante 5 prácticamente, y eso le cedió muchos espacios también para que el rival pudiera hacerle daño? No sé si una línea de 5, porque si tú miras, el único que Independiente nos gana, la que termina en gol y eran 2 jugadoras versus 4 nuestras dentro del área. No se puede recibir ese tipo de goles porque éramos superioridad numérica, pero como en el fútbol, 2 más 2 no es 4, lamentamos mucho esa acción. Pero yo creo que sí, yo creo que me puedo equivocar mucho, no en el planteamiento como tal, sino en algunas elecciones, capaz, por característica también. Luego, como dije antes, en el segundo tiempo lo modifiqué y creo que el equipo se vio mejor. Asumir la responsabilidad, asumir que esto es mío, de que es mi responsabilidad y darle a las jugadoras las herramientas necesarias. Creo que pasa más por mí que las propias jugadoras. Profe, se sabe que se toca con un rival ahora como Corinthians y que de alguna u otra forma este grupo era de muchos recuerdos, por Independiente, por Corinthians, justo también por la Copa del año pasado. Hoy Independiente les gana a ustedes después de perder de alguna forma los partidos anteriores, pero ustedes también tienen la oportunidad de tener una revancha contra Corinthians. ¿Qué decirle al equipo también, prepararlo desde la mentalidad para enfrentar ese partido? No, el mensaje fue claro, no reprochar nada entre ningunas, mantenernos juntas. El responsable soy yo asumo, y de que la única manera de ganar la Copa Libertadores es ganando la Corinthians. Y yo creo que hay que ser un partido muy inteligente, un partido donde nos tenemos que salir a ganarlo porque no tenemos otra opción, porque no nos hay ningún resultado que no sea diferente a ganar. Y como tú lo dices, puede ser revancha, no lo llamo tanto así, historia dentro de la Copa Libertadores. Ya yo anteriormente sé lo que deja un campeón en fase de grupos, lo hicimos en 2016 con Estudiantes de Guárico a Ferroviaria, entonces, bueno, sería bonito también tener esta oportunidad que tenemos de dejar a Corinthians en el camino, ¿no? Que no es fácil, es un rival que como sabemos todo lo que tiene, pero nada. Bueno, muchas gracias por detenerte. Sé que es un momento difícil esta dura derrota. Hacemos un balance de lo que fue el partido de tu consideración. No, nada, ella la tuvieron, la metieron. Nosotras lamentablemente no pudimos concretar. Claro que sí, es dolorosa esta derrota, pero con la frente en alto, sabemos que nos queda un partido que no va a estar fácil, pero tampoco imposible, entonces yo creo que es enfocarnos en eso. Ya el partido de hoy lo analizaremos desde la mente tranquila, después de... Es complicado hacer un análisis en este momento, pero seguramente estaremos con el profesor viendo y bueno, estudiando también lo que se nos viene, que es Corinthians. Y nada, confiando en este equipo, confiando en el cuerpo técnico,
que podemos sacar esto adelante. Seguramente en el vestuario hablaron muchísimo, su entrenador le dijo palabras, pero internamente, ¿ustedes creen que pueden hacer ganarle a... Claro que sí, por supuesto. Las compañeras obviamente están bastante tocadas, estamos tocadas. No esperábamos este resultado, pero bueno, así es el fútbol. Y como así es el fútbol, pues nosotros también tenemos mucha convicción de que podemos sacar un buen resultado contra Corinthians y para eso nos vamos a preparar. Por último, así le va a mi colega también preguntar el estado de la cancha que te pareció para jugar. Bueno, es relativo, ¿no? Igual yo creo que la cancha nos perjudica a ambos equipos, pero sí un poco incómoda allí, pesada. Ya no es una excusa tampoco, pero sí siento que para estos torneos deberíamos tener mejor instalación, igual con el camerín, muy pequeño. Ojo, no es una excusa, pero sí cosas por mejorar. Pero nada, igual felicitar al otro rival porque creo que han hecho un gran partido y bueno, a mis compañeras de igual manera apoyarlas y tratar de que salgamos de esto rápido y ya enfocarnos en lo que se nos viene. Me gustaría preguntarte por tu meta personal. Para muchos fue una sorpresa verte de regreso en Santa Fe y Sí. me gustaría saber cuál es tu objetivo en tu regreso. No, mira, sí, yo creo que Santa Fe ha sido un lugar donde fui muy feliz, soy feliz acá, me siento en casa y uno del motivo de mi regreso es eso, entonces creo que estar aquí para mí es un privilegio y lo del futuro, bueno, ya lo decidiré un poco. Hola, sí, yo creo que no era el escenario que queríamos, pero bueno, este fútbol se dio así. Creo que tenemos una linda oportunidad de seguir escribiendo una historia bonita en la Copa Libertadores. Lo miramos así, lo poco que he hablado con las chicas ha sido eso, ¿no? Como que asumirlo, jugar con el deseo de ganar y no con el miedo de perder. Entonces, nada, yo creo que buscar el partido, sabemos lo que es enfrentar a Corinthians, sabemos lo que es Corinthians y por lo tanto creo que también nosotros tenemos las herramientas para sacar ese partido adelante. Siempre existe la autocrítica, comenzando por la cabeza, que soy yo. Uno cuando pierde, uno intenta buscar una respuesta y ser autocrítico. Yo creo que si no lo somos, nos engañamos. Y yo creo que las jugadoras también, ellas son muy conscientes de que el partido pasado cometimos muchos errores individuales que bueno, nos terminaron pasando factura, pero así como somos autocríticos, también somos un equipo que es resiliente, que levanta cabeza y que estas situaciones también la mira como un motor para seguir adelante. Es un Corinthians diferente, no deja de, pero no sé si es el Corinthians de antes o nosotros somos otros. Cuando hablamos de nosotros, son muchos equipos que hoy han mejorado su competencia, han mejorado su competitividad, son más combativos. Entonces yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, ya esa brecha no está. Es un tema más mental que nosotros venimos trabajando y que las chicas están conscientes de eso. Entonces nosotros que tenemos que salir muy inteligentes a buscar el partido y sellar esa clasificación. La inteligencia emocional, yo creo que va a ser eso, que jueguen sin el miedo de perder, creo que tienen que jugar con las ganas de ganar, entonces no hay otra manera. Si tú sales con la mentalidad, con ese miedo que puedes quedar eliminado, bueno, va a pasar. Yo creo que tenemos que cambiar ese chip, tener una mentalidad ganadora y salir con una actitud positiva dentro del campo y con ganas de comérselo. Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, entonces no será partida, lo demás será ya decisión técnica. Bueno, sí, como tú lo dices, sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muy buenas opciones a la hora de jugar, pero nosotros estamos tranquilas y sabemos que tenemos mucho talento en el equipo para poder contrarrestar cada una de esas cosas y que también ellas se preocupen de nuestro juego, porque tenemos mucha fe y también condiciones, como te digo, para afrontar ese partido. No, claro, yo siento que siempre debe haber una autocrítica colectiva y una autocrítica individual. Yo, en lo personal, obviamente, y cada una de mis compañeras es consciente de que cada vez que uno juega un partido, uno tiene que analizarse a sí mismo y también al equipo y siempre que uno pueda
aconsejar y también, ¿por qué no hacer mención de esas cosas que se puedan mejorar en lo individual y en lo colectivo? Bueno, la virtud es la unión. Siento que este tipo de partidos que son muy complejos en el sentido de que sabemos que hemos estado ahí a un pasito para poder vencerlos, y también siento que está esa motivación de que, bueno, queremos hacer historia. Este equipo está acostumbrado a eso, a volver a renacer, como lo hemos hecho muchos momentos durante el año, y también este tipo de partidos hay que afrontarlos con muchísima personalidad. El grupo anímicamente está muy bien, lo que te digo. Poder hacer parte de este tipo de partidos es un privilegio. Yo lo veo desde ese punto de vista, es un privilegio poder sumar este tipo de partidos a mi carrera profesional, y más allá de lo táctico y lo técnico que es importante en este tipo de partidos, es la personalidad con la cual lo vayamos a asumir. Bueno, tienen jugadoras muy potentes, también a la hora de contraatacar tienen muy buenas jugadoras por bandas, sin embargo sabemos que también nosotras tenemos muchas virtudes por nuestras bandas en la parte defensiva y ofensiva, y va a ser importante poder ganar esa primera y segunda pelota para poder crear nuestro juego. Muy bien, señoras y señores, les damos la bienvenida a Criterium Deportes. Estamos ahí con un poquito de delay, pero ya trayéndoles a ustedes lo mejor de lo que viene siendo este primer tiempo entre Santa Fe y el conjunto de Corinthians. Ya empiezan a desafrar, ya empiezan a llegar el camino para lo que viene siendo esta última jornada de fútbol. Se juega en la clasificación Corinthians y el conjunto de Santa Fe, empezando a pegar primero el conjunto de las Leonas, que quieren llegar a dar el golpe en la mesa, porque una clasificación con victoria implica eliminar al vigente bicampeón de América, Corinthians de Brasil, y frente a un equipo rudo, difícil, como lo es el conjunto Independiente del Valle, que está por ahora empatando sin goles 0-0, a la expectativa de lo que está aconteciendo en este momento en la cancha del Florencio Sola en Banfield, en el sur de Buenos Aires. La pelota va llegando por el sector derecho, está concretando de buena manera, lo vemos ahí, Corinthians que va llegando rápidamente. Aprovechamos a tirar la formación del conjunto local, que hoy es Santa Fe. En la portería, Jessica Velázquez con la número 12, estará acompañada de Cristina Mota con la número 3 por el lateral izquierdo, Andrea Pérez con la 4 y Marianela Carvajal con la número 2. En banda derecha estará con la 6 Viviana Costa. Más adelante, las jugadoras de la recuperación, Karen Hernández con la 16 y Juana Ortegón con la 37. Por banda derecha estará con la 17, Daniela Garavito. Con la número 20 estará Carla Biancha. Y en punta estará Isaura Aviso con la 18 y Mariana Zamorano con la número 7. Por su parte, el Corinthians de Lucas Pichinato irá con la siguiente formación, con Nicole Ramos en la portería, la número 1. Línea de 3 con Thais Regina, Thais Ferreira y Marisa. La 20, la 4 y la 5 respectivamente, acompañando de Tamírez por el sector izquierdo con la 37, sumada Dayana Rodríguez con la 31, G Fernández con la 23, y más adelante estarán con la 19 Leticia Monteri con la 17 Vic Albuquerque, y en punta con la 9 Andrés Alves y con la 10 Gaby Zanotti para el conjunto del profe Pichinato, que por ahora está buscando también la clasificación sin querer que depender de lo que pase entre Independiente del Valle y Always Ready. Por el momento, los dos partidos se han empatado 0-0, estamos llegando sobre los 8 minutos de partido y estuvo cerca el conjunto de Corinthians de llegar en la primera de partido, pero estamos sobre ya los 9, ya casi 10 de compromiso, la pelota que va a ir rodando. Nosotros estamos recordándoles aquí en Criterio Deportes y más, cuando nosotros nos acercamos ya a la altura de los 9 minutos de partido, por el momento Corinthians está llegando a momento cuando, ojo que hay jugadora lesionada en el conjunto de Corinthians, está llegando a 5 puntos, la diferencia de gol la hace clasificar como líder a la expectativa de 11 de diferencia en el global. Está por ahora también el conjunto de Independiente del Valle, que tiene 5 puntos, diferencia de +1 en el global, y tiene la diferencia de 4 puntos y 0 en menos 1 en la diferencia, menos 5, perdón. Tiene Santa Fe 4 puntos, 5 en la diferencia, y está Always Ready último con la diferencia en el global de -16. Así que veíamos la acción y el momento donde ya atienden a jugadora de Corinthians que está lesionada en el piso en el centro del campo, pero tuvo una gran oportunidad que, si no es por Jessica del Valle Velázquez, no lograba concretar el primero Corinthians. Una salvada épica de la número 12, la capitana del conjunto de las Leonas. Quien se animaba era el número 19, Leticia, que aprovechará para el tiro de esquina favorable al conjunto de
Corinthians, las Bravas que están haciendo presencia. Quien está tirada en el centro del campo era la jugadora Victoria Albuquerque, que está recibiendo asistencia médica. Parece que no va a poder continuar la jugadora del cuadro corintiano. Están hablando para ver quién será la jugadora en el banco de suplentes. Recordamos que en el banco de suplentes tendrá a disposición Leticia Lele, la guardameta suplente, Kemeli, que también es la tercera guardameta de este Corinthians, Leticia Tele, la número 3, Gisela Robledo, la colombiana, con la número 7, estará Ivana Fuso con la número 13, Juliette con la número 22, Duda Sampaio con la 27, acompañada de Johnson, jugadora que estuvo en la pasada Copa América con la número 40, y estará con la 94 Ariel, y con la número 99 estará la jugadora Erika, que serán las emergentes que tiene a disposición el profe Pichinato para lo que viene siendo el banco de las Bravas, el banco de Corinthians. Veamos la entrada fuerte sobre Victoria Albuquerque, era de Karen Hernández, la número 16, y se termina lamentando bastante lo que hubiera sido una entrada bastante fuerte. Atención al córner, oportunidad de Corinthians. Preparará un poco. Mientras, atención, busca la oportunidad del centro al área. ¡Gol! De Corinthians, de las Bravas que se ponen en ventaja, que ponen el primero de la noche y empiezan a sellar su clasificación. No quieren líos, no quieren complicaciones las campeonas defensoras. Y a los 11, ya casi 12 de partido, Corinthians se pone en ventaja en el Florencio Sola. Gran jugada, aprovechó muy bien el balón a pelota parada del conjunto de Corinthians y pone el 1-0 en el marcador para ponerle sabor, para ponerle oportunidad. Y es Gaby Zanotti que pone la ventaja a la número 10 y le está dando el triunfo y el liderazgo de grupo al conjunto de Corinthians. Zanotti a los 12 de partido, tras una jugada que se quedó ahí dormida la saga defensiva del conjunto de las Leonas, y pone el primero del partido Gaby Zanotti para dar la ventaja al cuadro corintiano. Corinthians 1, Santa Fe 0, cuando estamos ya sobre el 13 de la segunda parte. El toque quedó en corto, buscando Santa Fe la pelota. Por el momento 1-0 lo gana el conjunto de Corinthians frente a Santa Fe en este momento del partido. 0-0 está aconteciendo en el estadio de la cancha Deportivo Morón, donde Independiente del Valle y Always Ready por el momento están empatando 0-0. Estamos viendo entonces, procesando lo que viene siendo este cierre de grupo. Por el momento está dando la oportunidad del conjunto de Corinthians de clasificar como líder de su grupo. Santa Fe se está quedando eliminada de la Conmebol Libertadores en esta altura de los 15 de partido, pero no se rinde, busca Santa Fe. Oportunidad cruzada, no llegaba a portería, era buena la intención, pero no fue tan buena la ejecución. La oportunidad que va a ser para el conjunto de Corinthians con un saque de puerta que estará a las manos de Nicole Ramos. Y estamos trayéndose a ustedes lo que viene siendo este momento, el momento de la Conmebol Libertadores. Victoria parcial 1-0 del conjunto de Corinthians sobre el conjunto de Santa Fe. La pelota que va llegando en corto. Está presionando poco a poco el conjunto de Corinthians. La pelota que empieza a salir en el sector de la banda derecha. Quien iba dominando, la veíamos, era al conjunto de Corinthians y precisamente a G. Fernández. Le damos a G. No lograba conectar bien con la pelota, recuperando de buena manera. Corinthians que trata de empezar a hilvanar juego. El balón que está cerrándose, empieza el toque de Corinthians. Santa Fe que quiere recuperar la pelota en el centro del campo. Oportunidad que va yendo para Carla Biancha. Biancha que espera, tiene que abrir. Ojo que había una falta. Habrá tiro libre para Santa Fe. Cuando estamos llegando a los 15 de la primera parte. 15 de partido y será, por el momento, victoria parcial de Corinthians 1-0 frente al conjunto de Santa Fe. Por el momento está siendo líder de su grupo el conjunto de Corinthians y la cuestión va a ser para el cuadro ahora y lo van a ver ustedes, de Independiente del Valle, que por ahora con el empate está clasificando sin mayor problema. El que está en aprietos, hay que decirlo, es Independiente Santa Fe, que con esta victoria parcial 1-0 de Corinthians le pone complicada, lo obliga a ganar, lo obliga a hacer la remontada y en este momento se estaría, si todo sigue así,
despidiendo de esta Conmebol Libertadores. Cuando nosotros nos preparamos, nos estamos llevando a ustedes este momento de partido. Por el momento, Corinthians 1, Santa Fe 0. La pelota que va cerrando, Santa Fe que quiere atacar por la banda. Bien contenía la oportunidad del cuadro corintiano, sin mayor problema. Santa Fe que lo intenta, está llegando por el sector central de la cancha, pero no logra concretar. No es claro las oportunidades que crea el conjunto del profe Omar Ramírez. Y la cuestión va a ser para el cuadro de Corinthians desde su propia cancha. El balón que va saliendo, Corinthians sin problema, va buscando el despeje. Santa Fe que trata de recuperar, desborda por el sector derecho, pero bien quitaba la pelota de Dayana Rodríguez. Rodríguez, el esférico que va por la banda derecha, ojo con el pelotazo. Está buscando la oportunidad el conjunto de Corinthians, ataque con peligro, va llegando con la número 7, Vic Albuquerque. El centro al área, bien contenía la saga defensiva del conjunto de Santa Fe. Y la pelota va quedando sin mayor problema a las huestes de la guardameta de Jessica Velázquez, que lograba defender. Estamos sobre 17 de partido, 17 de compromiso. La victoria parcial es 1-0 para el conjunto. Y lo verán ustedes de Corinthians con el gol de Gaby Zanotti a los 12 de partido. El toque que va a ir en corto, elaborando poco a poco el esférico. Está buscando la oportunidad del conjunto colombiano. Tiene que encontrar ese camino, tiene que encontrar la oportunidad del cuadro de el profe Omar Ramírez, que está tratando de llegar, pero ojo que roba Corinthians, recupera con peligro, habrá ojo derribo, falta y tiro libre, peligroso muy cerca de la portería de Jessica del Valle Velázquez, y será oportunidad para el conjunto de Corinthians, cuando estamos llegando al momento, al instante donde se preparará un tiro libre con peligro para el cuadro corintiano. Aprovechará la pelota. Vemos de buena manera. Está proyectando el conjunto de Corinthians. Buscando el esférico. La oportunidad que puede estar clara para una falta. Está haciendo igual el momento. Oh, el balón al área. Puede ser interesante para Corinthians. Remate al arco. Bien contenía la defensa de Santa Fe. La oportunidad era de Jessica del Valle Velázquez, que contuvo el balón, que aguantó y por momento parecía el susto. El momento era para la oportunidad mientras recuperaba Santa Fe. La pelota va llegando poco a poco. Está tratando de salir mientras hay una amonestación, una falta favorable al conjunto de Santa Fe. Y va a haber la primera amonestación del compromiso. Y lo vamos a tener en cuenta, ya lo vamos a referenciar. La primera amonestada del conjunto corintiano. 18 de compromiso, casi 19. Por el momento, la victoria parcial es de Corinthians 1-0. El toque que va a ir preparando poco a poco la pelota, el conjunto de Corinthians. Atención, ataque peligroso. La oportunidad va a ser para el conjunto de Santa Fe. El centro no llegaba bien rápidamente el ataque. Ni Zamorano ni Saura aviso. Y será saque lateral para el conjunto de Santa Fe. Estamos llegando sobre los 20 de partido por el momento. Está llegando Santa Fe. Quiere volver a empatar el marcador. Quiere aprovechar. Veíamos ahí el despeje. Se equivocaba en la entrega. Y será oportunidad para el conjunto de Corinthians desde este lateral. Rectificamos entonces la amonestación, que era para la número 9 para Andresa Alves. La entrada era sobre Daniela Garavito en la anterior falta. La pelota va a ser para Corinthians. El saque lateral que aseguró. Tiene que tocar poco a poco. Por el momento, Santa Fe se está quedando afuera del compromiso. Se está quedando afuera de esta Conmebol Libertadores. Y la pelota que va a quedar en rodamiento. Va a quedar en oportunidad para el conjunto de Corinthians, que empieza a elaborar, empieza a construir ataque. Llegando por el sector izquierdo, ya vamos a Gaby Zanotti. Zanotti tiene que tocar en corto con Rodríguez. Rodríguez que avanza, cambio de frente. La pelota va llegando para Vic Albuquerque. Albuquerque que tiene que retroceder. El toque que va en corto, buscando el ataque del conjunto corintiano. Va llegando poco a poco, elabora Corinthians, sigue construyendo juego en el centro de campo. Santa Fe por ahora no logra quitarle la pelota, tiene que retroceder poco a poco con Thais Regina. Regina abriendo para Marisa.
Pelotazo de Corinthians, recupera bien Santa Fe. La pelota va llegando con 19 de la primera parte, buscando con ahínco el esférico sobre Daniela Garavito. Garavito que trata de recuperar, está llegando por el sector central de la cancha, aguantando, pase filtrado, le llegan proyección Cristina Mota, Mota que espera, bien desviaba la defensa y será saque lateral para Santa Fe. Oportunidad para las Leonas, por el momento 1-0 la victoria parcial del conjunto de Independiente Santa Fe. La pelota va llegando en corto, buscando el esférico, buscando la posición del conjunto de Santa Fe. Balón que llegaba al área de Corinthians sin problema. Retiene la guardameta Nicole Ramos, que mantiene en sus manos la pelota y será oportunidad para el conjunto de Corinthians, que por ahora está clasificando como líder de su grupo. Y la oportunidad va a quedar poco a poco. Estamos viendo entonces cómo con un solitario gol de Gaby Zanotti le está dando la clasificación directa como líder al conjunto de Corinthians. Y las chances van a estar ahora para el conjunto de Santa Fe, que está quedándose afuera, solo tiene 3 puntos y la necesidad urgente de al menos empatar para empezar a acercarse, a soñar con la remontada. El toque que va a ir en corto, despejaba poco a poco el conjunto de Corinthians. La pelota va a ser para Santa Fe. El toque que va a ir llegando, procesa poco a poco el conjunto de Corinthians. La salida va llegando desde el sector central de la cancha. Había una falta peligrosa para el conjunto corintiano a la altura de los 22, ya casi 23 de partido. Por el momento, 1-0 la victoria de Corinthians. La pelota que va a ser en corto para el cuadro corintiano. Por ahí el momento, le pide a sus compañeras que suba. Parece que va a ir el cobro Thais Ferreira, la número 5. El balón que va preparándose. Poco a poco empieza a elaborar campo el conjunto de Corinthians. Balón que va llegando. Ojo que es que aún se trata de recuperar del fuerte choque. Lo veíamos en la jugada anterior. El cruce que tenía la jugadora de Corinthians precisamente con Karen Hernández y que logra reacomodarse. El conjunto corintiano era Andresa Alves, que sufría la afectación. Se recuperará entonces y entra el coro para Corinthians. Habrá rápido gol por el sector izquierdo. Pelotazo sin mayor dirección de portería. Será saque de puerta para Santa Fe. Estamos sobre 24 de partido, 24 de compromiso. El momento del partido es para el conjunto de Corinthians, que por el momento está llegando a 7 puntos en esta Conmebol Libertadores, producto de un empate contra Independiente del Valle, una victoria 11-0 frente a Always Ready y la parcial victoria 1-0 frente a Santa Fe. La pelota va en retroceso, retiene Corinthians. Hasta recordar que fue la final que tuvimos en la temporada 2024, reedición de lo que viene siendo aquella final de la temporada 2024 y oportunidad que va a ser también en su momento de la Libertadores de la temporada 2021. Así que estaremos al pendiente. 2 finales se disputaron en su momento, recordando que en el 2021 y el 2024 se enfrentaron en finales Corinthians y el conjunto de Santa Fe. La pelota que va a llegar en largo no concluía de buena manera y será oportunidad. Balón sobre la línea final. Chance clara para el conjunto de Santa Fe, que va a organizar poco a poco la salida. El toque que va a quedar para el cuadro de Santa Fe. Está llegando, poco a poco procesa. Recordar también que este conjunto de Santa Fe está sumando 3 puntos y en la banca de suplentes tiene jugadores como Wendy Ramírez, Mariana Silva con la número 8, está con la número 12 Heidi Mosquera, Liz Catherine Osorio con la 14, estará con la 21 Caterine Balbuena, estará con la 23 Isabela Díaz, con la 24 Taiselis Marcano, con la número 25 Sofía Posada, con la 26 Ana Mile González, con la 30 Nicole Rojas, con la 37 Mariana Muñoz y con la 38 estará para el conjunto, y lo van a ver ustedes en escena, el conjunto de Independiente Santa Fe. El toque que va a ir en corto, presionaba de buena manera la esférica. El toque va en salida, organizándose poco a poco. La pelota que va a ir para el conjunto de Independiente Santa Fe. Tiene que encontrar el camino, tiene que encontrar la vía. Organizándose entre líneas, lo vemos ahí poco a poco el conjunto y lo van a ver ustedes en escena de Independiente Santa Fe. El toque que va a ir en corto, pisaba la pelota. Le está llegando poco a poco el conjunto de Corinthians. Estamos sobre 25
de partido. La victoria parcial es 1-0 de Corinthians con gol de Gaby Zanotti, la número 10 del conjunto corintiano, a la altura ya de los 12 del primer tiempo. Fue el momento del gol, el momento para aprovechar la victoria del conjunto corintiano. Por ahora está organizando, está con balón que va a ir en corto. Poco a poco empieza la hora. Estamos sobre 25, ya casi 26 de partido. Por ahí vemos, tiene un momento de juego las acciones. Vemos al profe Omar Ramírez bastante inquieto, bastante preocupado con el desempeño de sus jugadoras. Y hay mucho que queda por organizarse. Mientras tanto, recordamos, está ganándolo 1-0 Corinthians, 0-0 entre Dragonas y Always Ready. 26 de partido. Le reclaman a la jueza la falta que se sancionaba a favor de Corinthians, pero la jueza dice, no señora, va bote a tierra. 26:30 tenemos de partido. Por el momento está llegando para el conjunto de Corinthians. La pelota que ya se va a reanudar para el conjunto corintiano. Toque que va en corto. El toque va a ser para Jessica Velázquez. Velázquez, abriendo poco a poco, lo vemos con Andrea Pérez. Andrea tiene que conectar de buena manera. El balón que va en retroceso. Oportunidad por el sector izquierdo. Por ahí nos comentan en comentarios Carlos Noza Robles que se está jugando Gisela Robledo. No, está en la banca de suplente de Gisela, precisamente la número 7, que será hoy emergente para el conjunto del profe Lucas Pichinato. Recordando también que en la banca se encuentran Duda Sampaio, Juliet, Ivana Fuso, Johnson, Ariel y Erika. La parte de Leticia Teles y la guardameta Lele y Kemeli. La pelota va llegando para el conjunto de las Leonas. Había un lateral, lo cobraban a favor de Corinthians, aunque se quejaba la saga de Santa Fe, diciendo que salió de una jugadora de la Brava de Corinthians, hacia el túnel era la jugadora Carla Biancha, pero no tuvo mucho éxito en la pelota. Lo que queda en corto, recuperando poco a poco Corinthians. Veamos a Rodríguez, Dayana, el toque en corto, Andresa, va buscando rápidamente, está organizándose Dayana Rodríguez, Tamírez, la capitana, la ídola, referente del Corinthians, Leticia Monteiro aguanta, se arrastra, saca odea a su rival en el campo, aguantando poco a poco. Monteiro tiene que tocar en corto. Ojo, el pase va barata y Regina derriba a una jugadora, Carla Biancha, pero la juez le dice que sigue, reclamaba la falta. Todo el banco de Santa Fe airado. La pelota va a ser por el sector central de la cancha, aguantando bien. El pase era para Vika Albuquerque, pero recupera Santa Fe. La pelota va a ser para Tamírez, la número 37. Tamírez tiene que retroceder en defensa con Thais Ferreira. Aguanta poco a poco el profe Pichinote, que le pide calma a sus dirigidas. Aguantando poco a poco. Regina, Thais, pase elevado, bien Marianela Carvajal. El balón que va quedando para Marianela. Ojo que se barría rápidamente. La veamos por el sector central de la cancha. Aguantando Corinthians. El paso no era bueno sobre Andresa Alves. Y en sí despeja el Marianela Carvajal. El rebote que lo gasta Corinthians. Gana los rebotes el cuadro corintiano. El toque por la banda derecha. Retrocedía poco a poco. El balón que va cerrándose entre líneas para la guardameta Nicole Ramos. Estamos llegando sobre 29 en la primera parte. Por el momento, Corinthians lo gana 1-0 con gol de Gaby Zanotti. Santa Fe, que tiene la misión, está obligado a ganar o ganar, porque por ahora el placar en el marcador está entre Independiente del Valle y Always Ready a favor del conjunto de Independiente del Valle, que rapidito se activó y puso 2 goles rápido que empiezan a complicarle la clasificación a Santa Fe. Se pone adelante en el estadio de Deportivo Morón las Dragonas con goles de Ingrid Vidal y de la número 10 de Ámbar Torres, que le están dando la clasificación por el momento en segundo lugar al conjunto de Dragonas. Primera Corinthians con 7 puntos. Segunda está Independiente del Valle de Dragonas con 7 puntos, diferencia de más 3. Y está en el tercer lugar Santa Fe con 3 puntos. Ya por el momento sin posibilidades a la siguiente ronda en caso de mantenerse los resultados. Por el momento 2-0 la victoria. 30 de compromiso. El toque que va a ir llegando de buena manera. Un empate de Santa Fe manda el liderazgo al conjunto Independiente del Valle. El centro cruzado contenía a Corinthians. Veamos ahí Andresa Alves. El pase va llegando para G. Fernández. Derribaban a Andresa Alves y ahora falta favorable. Era Juan Ortegón quien cometía la falta y será tiro libre favorable para el conjunto. Y lo verán ustedes
de el Corinthians. Estamos viendo sobre 30-31 de partido. Por el momento, la victoria de Corinthians 1-0. El toque para Tamírez. Pase en corto. Porque presionaban rápido y efectivo a Gaby Zanotti. El toque va a ser para Santa Fe. Recordando con Andrea Pérez. El control elevado va llegando sin problema. La va organizando a Yana Rodríguez. Rodríguez, el toque que va en corto. Va cerrando Tamírez. Tamírez que va poco a poco. Centrado el balón en el corazón del área. Abriendo la cancha. Balón por el sector derecho. Busca rápidamente el conjunto de Corinthians. Pase que va en corto. Ojo, buena asociación. Va recuperando Corinthians. Esta de área. Pase filtrado para el segundo. Se barría bien Viviana Costa para cortar el juego. Y la oportunidad va a ser para Santa Fe. El toque que va en corto. Mariana Zamorano. Zamorano. Despejado bien. La veíamos a Marisa. Y será oportunidad para el conjunto de Santa Fe de lateral. Estamos atentos. Llegando a la oportunidad para el conjunto. Lo ven ustedes ahí en proyección de Santa Fe. El toque con Carla Biancha. Hace por el carril central de la cancha. Aguanta la pelota. Habrá saque lateral para el conjunto de Santa Fe. 32 de partido. Por ahora, victoria parcial 1-0 de Santa Fe sobre el conjunto. Perdón, victoria parcial de Corinthians 1-0 sobre Santa Fe. Y en el otro partido del grupo, la victoria es 2-0 de Dragonas sobre Always Ready. Por el momento, líder clasificada el conjunto de Corinthians y el conjunto de Dragonas Independiente del Valle, más con 7 puntos. Mejor diferencia de gol para el cuadro de Corinthians, que clasifica como líder. Recordando que en esta Conmebol Libertadores ya hay grupos definidos. Recordamos que ya están en los cuartos de final asegurados en la primera jornada Ferroviaria y Boca Juniors, que se clasificaron tras el resultado en el empate sin goles que tuvieron en la tarde. Y ahora están clasificando Corinthians y Dragonas parcialmente en este momento de partido. La victoria va a ser para Corinthians 1-0. El toque va a ser a los 32 para Corinthians y lo vamos viendo con G. Fernández. Pase por la banda derecha. Avanzando. Atención, el centro al área, el cabezazo. No llegaba rápidamente Gaby Zanotti. Y ojo que hay novedades en el estadio de Morón. El toque va a ser de Zanotti. Despejaba ahí poco a poco. Pero el rebote lo cazaba Tamírez. Tamírez, Dayana Rodríguez. Gaby Zanotti le da la salida experimentada al centrocampista. El despeje que lo recupera el conjunto de Santa Fe. Aguantando la pelota, aguantando de buena manera. Estamos viendo en este momento de saque lateral cuando hay novedad en el marcador en la cancha de Morón. Vamos a ver si ya nos confirman. Por el momento en 34 de partido. Estaba remate cruzado. 2-0 mantiene la victoria de Dragonas. Santa Fe que está cayendo 1-0 frente a Corinthians. Por el momento está llegando Corinthians. 7 puntos tiene Corinthians, 7 Independiente, 3 con Santa Fe. La pelota va a ser para Santa Fe. El toque que va ahí, cambio frente. Recuperaba bien ante la pelota, ante el esférico el conjunto de Corinthians. Está llegando G. Fernández. Giovanna Fernández. El pase por la filtrado. Ojo que le quedó para Andrés Alves. Caracoleo bien la delantera. Le queda habilitada. Puede ir el segundo de Corinthians. El balón que se estrella en el palo. Era la oportunidad de la número 19 de Leticia Monteiro, que pudo rematar. Dejó estática a Jessica Velázquez y se logra contener la defensa de Santa Fe, lo que era el segundo manifestado del conjunto corintiano en 34 de partido, 34 de compromiso. La pelota que va a quedar para el conjunto de Santa Fe en este saque lateral. Se acercó el cuadro corintiano cuando estaba más cerca de la oportunidad, cuando vio la chance, y por poco estaba el segundo de Corinthians. Por el momento 1-0 la pelota. Está llegando a buen puerto, lo vemos ahí, está organizándose el conjunto de Santa Fe. Hacía bien el sombrerito Gaby Zanotti, pero por el momento será oportunidad para el conjunto de Corinthians. Había una falta, se detiene en la esférica y se salvó el conjunto de Santa Fe, lo que era el segundo. Por el momento, Dragonas y Corinthians están yendo a la siguiente fase, la Conmebol Libertadores. Santa Fe se queda eliminada y mañana estará
definiendo si el Deportivo Cali estará en el grupo de las clasificadas. Pelotazo que va llegando a la línea. Organizando Tamírez. Centro al área. Ojo que queda vivo para Andrés Alves. Alves, el rebote que se estrellaba sobre Andrea Pérez. Aguantando poco a poco. La pelota que va cerrándose. La número 17. La veíamos ahí. Quedaba ahí un agarrón sobre Victoria Albuquerque. Y será oportunidad para el conjunto de Santa Fe. Por el momento lo gana Corinthians, que es el líder de su grupo. Y ojo que hay novedad en el estadio de la cancha de Morón. Hay gol de Independiente del Valle. 3-0 lo ganan Dragonas. 3-0 lo gana Independiente del Valle. Esta vez quien anota es Kerly Corozo en la delantera. Y el conjunto dirigido por el colombiano, por Gustavo Pineda, está sumando más. En la diferencia del gol es segunda, 7 goles, diferencia de +4. En la tabla de posiciones, Always Ready, que está última, 5 puntos. Y Santa Fe, que se está quedando eliminada tercera con 3 puntos, diferencia de +5. La pelota va a llegar para el conjunto de Corinthians. El toque que va por el sector izquierdo. Aguantando. Lo veíamos ahí poco a poco como lo va manejando Santa Fe. Organizándose entre líneas, recuperando y lo ven de buena manera. Juque de Rivana y Saura aviso. Y habrá falta favorable para el conjunto de Independiente Santa Fe. 37 de partido. 1-0 Corinthians y vendrá un tiro libre que puede ser peligroso para el cuadro de las Leonas. El centro, cambio de frente, lo va llegando. Vamos allá con Hernández. Hernández pierde la pelota recuperando Corinthians. Albuquerque. Vamos ahí con Andresa. Está organizándose poco a poco Corinthians. Regina Thaís, el cambio de frente que va llegando para Santa Fe, recuperan de buena manera. El toque que va en corto. Está buscando poco a poco Marisa. Marisa, tocando para Leticia Monteiro. Monteiro abre por la banda derecha. Zanotti, que está por la banda derecha. El centro de Zanotti. Cerra bien Andrea Pérez. El toque de Marianela Carvajal. Llegando de buena manera Viviana Costa. Viviana que manda el centro. Oportunidad que puede ser clara. Tratando de llegar, pero no aparecía. Era muy larga la intención. Ahora saque lateral para Corinthians. El Timao que está por ahora siendo líder de su grupo. Victoria parcial 1-0. La diferencia de gol es lo que le está dando por ahora el primer lugar al conjunto de Corinthians. Tiene +12 en la diferencia Corinthians. Segundo es Independiente del Valle que tiene 7, pero +4 en la diferencia de gol. El toque que va en corto. Lo buscando Andrés Alves. Cerrando con Tamírez. Centro de Tamírez. Bien, Jessica Velázquez que contiene la pelota. Quien sí va a estar atenta va a ser la número 12, Jessica Velázquez. Jessica, oportunidad que va cerrando. No logra concretar Santa Fe. Balón por los aires. Maneja poco a poco Daís Regina. Ferreira, el toque en corto. Lo vamos con Dayana Rodríguez, el número 31. La venezolana que tiene que retroceder con Thais Ferreira. Marisa, de nuevo con Rodríguez. Dayana, el toque en corto, recuperando Corinthians. La oportunidad que va llegando de buena manera. Que va para Thais Regina. Elaborando Gaby Zanotti que vas a apoyar. Tocando por Andrés Alves. Ojo, Andrés pase filtrado. Está llegando sin marca Tamírez. Tamírez que no alcanzaba la experimentada defensora. Y será saque de puerta favorable por el conjunto de las Leonas. 40 de partido, 40 de la primera parte. Victoria parcial de Corinthians 1-0 sobre Santa Fe. Por el momento en la cancha de Morón lo gana Independiente del Valle 3-0 frente a Always Ready. El toque con Jessica Velázquez. Buscando Gaby Zanotti. El toque para la número 9. Recuperando bien Santa Fe. La pelota para el empate. Quiere ir por el empate Santa Fe, pero bloquea cualquier oportunidad, cualquier intento. El conjunto de Santa Fe.
Balón que le queda para Cristina Mota, la número 3. Lateral que se hace efectivo. El toque que va en corto protegía a Santa Fe. Y la oportunidad será favorable al conjunto de Corinthians. La posibilidad va a ser para Corinthians. 41 de partido. El toque va para Corinthians. Recuperando de buena manera. Aguantando Santa Fe. Ojo que haría el túnel. Derribaba, pero no había falta. Tocando Corinthians. El toque que va en corto. Se va a ir larga. Y la oportunidad será para el conjunto. Y lo van a ver ustedes de Santa Fe. Cristina Mota. Recuperando bien Corinthians. El sombrerito que lo hacía Tamírez. El pase que lo va llegando para Andrés Alves. Pelotazo. Pero sin problema retiene Jessica Velázquez. 42 de partido, por el momento 1-0 la victoria del conjunto de Corinthians sobre Santa Fe. Santa Fe no encuentra el camino, no ha llegado con peligro a la portería de Nicole Ramos. Se barría de buena manera, la veíamos al conjunto Andrea Pérez. Y será oportunidad para el conjunto de Corinthians. El toque que va en corto, la veíamos a Victoria Albuquerque, hacía bien la finta, pero roba Corinthians la pelota, reclama una falta, el toque para Tamírez. Tamírez que busca el centro al área, la oportunidad va a ser para Marianela Carvajal. El balón que va en corto. Recupera rápidamente Corinthians, el despeje que no viene con mucho efecto, será saque puerta para Santa Fe, 42,50. Necesita sí o sí remontar Santa Fe si quiere clasificar a la siguiente ronda y estaría clasificándose de darse la remontada Santa Fe e Independiente del Valle. La pelota va a ser para el conjunto de las Leonas. El toque para Corinthians, llegando de buena manera, lo veíamos ahí cómo organizaba, cómo distribuía juego la número 19, Leticia Monteiro. Monteiro, Zanotti, retrocede Corinthians. Balón por la derecha, Marisa, que busca el esférico. Thais Ferreira. G. Fernández. Fernández que aguanta, pase filtrado para Zanotti. Esta puede ser buena con Andrés Alves. El balón que sigue vivo. Ojo que se mete a Loria. Bien despejada la defensa de Santa Fe. 43,40 de partido. Por el momento Santa Fe que aguanta, que busca y que controla la pelota. El toque es de Tamírez. Albuquerque. El pase por el sector izquierdo. Centro de Tamírez. Cortaba bien Andrea Pérez. Será tiro el de esquina a favor de la Corinthians. ...44 de partido... ...se quedaron... ...ah, no... ...dieron saco de puerta al final... ...bueno... ...había sacado a Andrea Pérez... ...pero... ...le dan el saque de puerta... ...a favor de Santa Fe... ...parece que... ...ahí reclamaba... ...44 de partido... ...y se va a reanudar favorable el conjunto de Santa Fe entonces... Jessica Velázquez con la pelota. Controlada por el sector de la banda izquierda de Santa Fe. Garavito. No contenía bien Daniela Garavito. Será oportunidad para el conjunto de Santa Fe. Lateral que va en corto. Ojo que ya vamos a ir con 4 de adición para el conjunto de Santa Fe. A ver si puede buscar el empate o si Corinthians mantiene el momento, mantiene la victoria a su favor. El toque por el sector central de la cancha. Aguantando Corinthians. La pelota para Andresa Alves. Andresa
Toque en corto, bien la asociación con Albuquerque. Andrés Alves recuperaba bien Santa Fe. El rebote lo vuelve a cazar Corinthians. Leticia Monteiro. Lions con Monteiro. Monteiro. Rodríguez. Leticia. Aguanta Leticia. Tiene que retroceder con G. Fernández. Tocando Thais Ferreira. Thais Regina. Recuperando con Nicole Ramos. Nicole. Recuperando poco a poco Santa Fe. La oportunidad va a ser para Mariana Zamorano, pero el pase no es el mejor. Anticipándose bien Corinthians. Hace filtrado. Aguantando la pelota. Se va a ir larga. No contenía de buena manera. Será oportunidad para el conjunto de Corinthians. Y será lateral para el cuadro de Santa Fe. Mota que toma carrera. Mota que efectúa el lateral. El toque va en corto. Buscando Tamírez. La pelota va a ser para Carla Bianchi. Recuperando Corinthians. No le ha dejado ni una oportunidad. Ni le ha generado mayor peligro el conjunto de Santa Fe. En lo que vamos de partido. La pelota va a ser en corto. Derribar con una falta. Pero la juez dice que todo sigue. Balón para Corinthians. La pelota va a ser de Víctor Albuquerque. Pase filtrado. Quería llegar Andrés Alves, pero mejor el quite de Jessica Velázquez. 45+2, últimos 2 de partido. Este primer tiempo. Lateral que se va a hacer efectivo para Santa Fe. Despejado de buena forma. Aguantando el balón. Recuperado. Y un agarrón sobre Tamírez. Y será cobro favorable para el conjunto de Corinthians. Se vendrá el tiro libre para el conjunto corintiano. 45+2. Por el momento la oportunidad de hacer para Corinthians. Tomará carrera. El centro cruzado. Oportunidad de estarazo. Lo llegaba bien sin problema Jessica Velázquez. Y será oportunidad sin problema para el conjunto de Santa Fe. Va saliendo poco a poco. Está concretando de buena manera. La oportunidad va a ser para el conjunto de Corinthians. Organizando bien Santa Fe. La pelota va llegando poco a poco. Marianela Carvajal, que domina el esférico. Esto que va a ir por el sector izquierdo. Encarando de buena manera. La oportunidad va a ser por el sector izquierdo. Ganando Corinthians. De buena manera. Está buscando Santa Fe la pelota. Está presionando alto. Ojo que gana Corinthians. Hacia bien la jugada individual. La vemos Gaby Zanotti. Contenía bien Santa Fe. Y la pelota que va quedando en el rebote. Es Corinthians que gana todos los rebates y todas las oportunidades. G. Fernández. Cuando no hay tiempo para más. Finaliza la primera parte. Por ahora victoria 1-0 del Corinthians. Con gol de Gaby Zanotti a los 12 de partido. Frente a Santa Fe. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el segundo tiempo entre Corinthians y Santa Fe. Por ahora parcialmente eliminado Santa Fe de la Conmebol Libertadores.
Muy bien, señores y señores, regresamos porque ya está a puertas de arrancar el segundo tiempo entre Santa Fe y Corinthians, cuando ya rueda el balón en la cancha del Taladro, en la cancha de Banfield, cuando está bien en el sur de Buenos Aires, estaba moviendo la pelota Santa Fe, había una infracción y será tiro libre por el conjunto de Santa Fe. La misión de Santa Fe es ganar o ganar. No le sirve ni un empate, no le sirve ni perder, no, sirve solo ganar y que se le dé todo a su favor. Así que vamos a ver cómo está atento. La pelota va a ser para el conjunto de Santa Fe. Toma la pelota Viviana Costa. Pelotazo en las manos de Nicole, que mantiene el esférico y las compañeras tranquilas. Orden y salida al conjunto de Corinthians. Por el momento, 46 de partido. El toque va a ser para Corinthians. Cortaba la pelota del conjunto de Santa Fe y se ve sobre la línea final. Oportunidad para el cuadro de Corinthians. El toque va a ser para el conjunto de Corinthians. Thais Regina. Abriendo por la banda derecha. Ferreira se equivocaba en la entrega. Se va a quedar de buena manera. Está cerrando poco a poco. La pelota va llegando de buena manera. Santa Fe que trata de reaccionar. La pelota va corto a corto. Será a las manos del conjunto de Corinthians. Quedaba mal una jugadora de Santa Fe, era Carla Biancha. Y va a pedir el cuerpo médico un choque fuerte entre los cuerpos de la jugadora de Corinthians y de Santa Fe. Cuando iban a buscar por la pelota, el golpe de Thais Regina sobre Carla Biancha. Y va a ingresar el cuerpo médico para revisar el estado de la jugadora. Por el momento no hay cambios en Santa Fe, no hay cambios en Corinthians. Estamos llegando a los 47 de partido. 1-0 lo gana Corinthians. Ingresa el cuerpo médico del conjunto de Corinthians y la pelota que va a quedar para el conjunto de Santa Fe. La estamos viendo entonces. Líder Corinthians, 7 puntos. Diferencia más 12. El tercer lugar, Santa Fe con 3 puntos. Segundo, Independiente del Valle. Y cuarto, Always Ready. La pelota que va quedando de buena manera. Se prepara entonces, lo vemos ahí, el conjunto de Santa Fe para organizarse. Ya va recomponiendo el conjunto de Corinthians, la pelota que va en corto, cerrando cabeza, no bien acomodando el conjunto de Santa Fe, la pelota por el sector derecho, va a ir en corto, presiona alto de la Pérez. Por la banda derecha, buscando, presionando, Marisa que aguanta, o que derribaban, Isaura Vista, la venezolana, y ahora tiro libre favorable del conjunto de Santa Fe. El centro cruzado, estaba Santa Fe. La pelota que llegaba de manera certera, recuperando de buena forma Garavito, presiona por lo alto, recuperando Corinthians, el despeje que sale sobre el lateral. Será oportunidad para el conjunto de Santa Fe. La pelota llegando con Garavito. Retrocediendo para Karen Hernández. Centro de Karen. La pelota que no logra cabecear de buena manera, recuperando poco a poco Corinthians. Juan Ortega que va el choque, buscando rápidamente Viviana Costa. Está aguantando Mota, que se tira, buscando Mota, aguantando, ojo que cae en el área. Y se va a sancionar la falta a favor de Santa Fe, pero afuera del área. Me parece que Mota caía dentro del área, pero vamos a ver lo que determina la repetición. Por ahora,
La oportunidad es para Santa Fe, un balón muy cerca del área. Continúa. El agarrón es afuera del área, entonces 5 del segundo tiempo, oportunidad para el conjunto de Santa Fe. Atención al cobro. Malo, se estrellaba sobre la barrera de Leticia Monteiro. Se la tiró de esquina a favor de la Santa Fe. Centro de corazón del área usando Santa Fe. El cabezazo no logra recuperar. Le va a quedar para Garavito. Reclamaban una mano. Gran volada de la guardameta Nicole. Y habrá tiro de esquina a favor de la Santa Fe que se activó en el partido. Volvió a buscar la oportunidad para el empate. Quiere buscar por todas las maneras el conjunto de Santa Fe. Se prepara para el coro Santa Fe. Estamos sobre 7 de la segunda mitad. El centro de corazón del área. El rebote que lo ganaba rápidamente Corinthians. La contra va llegando de Leticia Monteiro. Hace filtrado, reclama una falta. Recuperando el conjunto de Santa Fe. Ahora sí cobraba la falta. Y se va a llevar la molestación Viviana Costa en el conjunto de Santa Fe. En 52 de partido. La pelota que se va a ir sin mayor problema sobre el cuadro corintiano. 52 de partido. El agarre era de Viviana Costa sobre Leticia Monteiro. Segunda molestada en el partido. Primera para Santa Fe. El balón creciendo por la derecha. Aguantando Corinthians, la pelota de Andrés Alves. Andrés quería enganchar, cortaba Marianela Carvajal. El espejo lo va a cerrar de buena manera el conjunto de Corinthians. Toca la pelota, la vemos a Rodríguez, Gaby Zanotti. El esférico que va quedando por el carril central de la cancha. Balón para Andresa. Gana con el cuerpo Santa Fe. El toque va a ver en corto. Carla Bianchi con la pelota. Balón por el sector izquierdo. Queda para Garavito. 2 contra 2. Ataque Santa Fe. Busca para el empate. El balón que le queda. Le rebotaba Mariana Zamorano. No llegaba de buena manera. ¿Y quién se iba a llegar? El conjunto de Corinthians en 53 de partido. Por el momento 1-0. La victoria de Corinthians que avanza como líder de grupo. Y se está quedando con la clasificación como líder del grupo al conjunto corintiano. Encarando Andrés Alves, pase filtrado, lo llega de buena manera a reclamar una falta, cae Leticia Monteiro, pero se laza, balón a las manos de Jessica Velázquez. Jessica del Valle, el otro por los Aires, organizándose Santa Fe, la parte de Daniela Garavito, que ha sido quizás la de mayor despliegue ofensivo en este segundo tiempo. Y Saura, visto, tocando poco a poco, encarando a Daniela Garavito, el toque va a ser para bien Acosta. Acosta, el centro no era bueno, recuperará Corinthians. Ramírez con el despeje. El balón cayendo de buena manera. Recupera poco a poco a Diana Rodríguez. Está buscando Corinthians el segundo. El toque va a ser de Gaby Zanotti hacia la cortina. Tiene la Mota que recupera. Despeje que va llegando a la zona defensiva buscando Corinthians.
Marisa retrocede de buena manera. El toque va a ir en corto. Balón con lo justo. Se va quedando para la número 4. Para ahí Regina. Regina pilotea la pelota Corinthians. El toque que va a ir en corto. Aguantando la pelota. La vemos ahí a G. Fernández. Thais. El toque tocó. Retrocedía con la guardameta Nicole. Nicole tiene que abrir en corto con Thais. El número 5 Ferreira. Ferreira lateralizaba la pelota, pero no llegaba a conectar de buena manera. La saqué del costado para Santa Fe. Acosta, tocando para Garavito, lateral que ya es efectivo para Santa Fe, recuperaba Corinthians, la pelota que se puede ir con Leticia Monteiro, hacia la triangulación, pero cortaba de buena forma Andrea Pérez, el control va a ser de Corinthians, sigue manejando la pelota, jugando Leticia Monteiro, en la banda izquierda, Tamírez, toque en corto, Marisa, abriendo poco a poco en corto la pelota, pase por la banda derecha, conectando de buena forma. Ojo con la entrada fuerte, va a recuperar rápidamente Corinthians. La pelota de G. Fernández, le queda ahí para el segundo. Pueden ir Corinthians, aguantando el esférico, elevando la pelota, la vemos en el Monteiro. Leti encarando, buscando una compañera que se le demuestre, buscando poco a poco hacia la jugada individual, buscando Tamírez. Pero bien, Leti Monteiro, que pasaba, pero recuperaba poco a poco el conjunto de Corinthians. La pelota que va llegando poco a poco, conectando de buena forma. Ortegón que no va a ir a la presión, recuperando poco a poco Tari. Ramírez. G. Fernández. Marisa que empieza a elaborar. De nuevo con G. Fernández. Pase por la banda derecha. Thaisa Ferreira que domina la pelota. Viviana Costa que aguanta. Se va a ir sobre la línea final. Será lateral para el conjunto de Corinthians. Parece que reclamaba algo los jugadores de Corinthians. Reclamaba algo el tema del VAR, juez de línea. Mientras se preparará cambio en el conjunto de Santa Fe. Saldrá con la 20 Carla Biancha e ingresará con la 11 Heidi Mosquera. La pelota va a ser de Corinthians. Presionaba Gaby Zanotti, ganaba Marianela Carvajal, protegía con el cuerpo el número 2. Despejaba Marianela. Será lateral para el conjunto de Corinthians. Por el momento, recordamos, 3-0 estará llegando. 3-0 estará ganando Independiente del Valle. Y por ahora Corinthians lo gana 1-0. Está quedando eliminada Santa Fe. El toque que va a ir en corto. Cierra poco a poco Corinthians sus líneas. Santa Fe que trata de organizar con Ortegón. Ariel Hernández. Carvajal que aguanta. Pelotazo por los aires. Llegaba poco a poco el conjunto. No había nadie de Corinthians. Se organizaba con Nicole. Nicole con Thais Regina. Regina con Ferreira. De Thais a Thais. Thais y Regina. Ferreira. A salida por el sitio centro de la cancha. Organizando poco a poco. El toque que va llegando para el conjunto de Corinthians. Andrés que espera, buscando Cabizanotti, avance Corinthians poco a poco, pase entre líneas, puede ser buena para Corinthians, aguantando, tenía que salir Jessica de Velázquez para cortar con el ritmo y será balón al mano de la guardameta de Santa Fe. Balón que va llegando poco a poco. Buscando de repente Corinthians. El remate de Andrés Alves, que ponía poco a poco, que ponía la oportunidad, la número 9, ganaba, hacía la gran corrida y en el remate se va ligeramente desviado. Se la saqué de puerto para Santa Fe.
Por ahora va a ser la oportunidad. Lateral para Santa Fe, organizándose por el sector izquierdo. El toque que va a ir en corto. Pisaba la pelota, será lateral para Corinthians. Corinthians espera, aguantando la pelota Corinthians. Toque que va en corto. Gaby Zanotti. Zanotti tiene que conectar poco a poco la banda del conjunto corintiano. Toque por el sector central de la cancha, aguantando Santa Fe. Recuperado bien Corinthians. Había una infracción y se va a cobrar para Santa Fe en 60 de partido. La pelota va a ser para el conjunto de Santa Fe. Estamos en 60 de partido. 3-0 lo gana Independiente del Valle. Balón que va en corto. Juega que recupera rápidamente el conjunto de Corinthians. Pelotazo por el sector izquierdo. Bien lo gana el conjunto corintiano. Gaby Zanotti. El efectivo que va concluyendo de buena manera. La pelota por el sector izquierdo. Lo voy a ganando en velocidad Tamírez. Tamírez que avanza. Tamírez que busca una compañera que se vaya proyectando en la salida. La vemos a Marisa. Dayana Rodríguez con el balón. Thais. Busca Thais, número 5, Ferreira. Toque sutil, avanzando por la banda derecha. Luego queda un fútbol a un toque de Corinthians, remate cruzado. Y era Victoria Albuquerque, la número 17, que se animó a larga distancia, pero no le salió bien el remate. La número 17 del cuadro corintiano. Se la saqué de puerta para Santa Fe. Cuando tenemos novedad en territorio de Morón, se pone adelante, amplía aún más distancia el conjunto de Dragonas, que ahora le pasa a ganar 4-0 frente a Always Ready. El gol del conjunto de las Dragonas del profe Pineda, que le está dando por ahora la clasificación, 7 puntos. El gol de Ámbar Torres, que recordemos le está dando el 4-0 parcial sobre el conjunto de Always Ready. Por ahora está cerrándose el partido. 4-0 lo gana Always Ready frente a Dragonas. 1-0 gana Corinthians frente a Santa Fe y se está quedando afuera de la Conmebol Libertadores el conjunto de Santa Fe. El toque va a ser para Corinthians. Thais Ferreira. El toque va a ser en corto. Enganchaba, se va sobre el lateral. Será oportunidad para Santa Fe. Recuperando Isaura Aviso. El lateral que se hace efectivo y habrá oportunidad de lateral para el conjunto de Corinthians. $63 de partido. Que va en corto. Va saliendo en corto. Aguanta de la pelota Corinthians. El balón que va en corto. Pelotazo en la salida. El toque que va en corto. Se iba cortando el conjunto de Corinthians. Habrá lateral para Santa Fe. Y el profe Omar Ramírez bastante molesto. Bastante también algo desesperado. Buscando que sus jugadoras se vuelvan a meter en el partido. A la búsqueda del empate. El toque va a ser para Tair Regina. Tocando para Nicole. El toque va a ser por el sector izquierdo. Intenso espera. El toque va en corto. Aguantando la Férica. La vemos ahí. Buscando rápidamente Corinthians. Avanzando por el sector derecho. La proyección es de G. Fernández. El centro de G. Despejaba Marenela Carvajal. El toque por el sector izquierdo. Aguantando. Derribaban a la jugadora de Santa Fe. Y habrá tiro libre favorable al conjunto de las Leonas. 64 de partido. 1-0. La victoria parcial de Corinthians. Marianela, sacando en corto, tocando de buena manera, la veíamos ahí, va saliendo poco a poco. El control va a ser de Mariana Zamorano. Zamorano, pase por el sector izquierdo, buscando para Garavito. Garavito que quiere por el empate. El centro al área, el cabezazo. Despejaba bien la guardameta Thais
la mejor, la guardameta Nicole. Ahí Regina, que también acompañaba y despejaba la jugada. La reconciliación va a ser con Marianela Carvajal. Marianela. Jugando con Andrea Pérez. Pase por la banda derecha con Cristina Mota. Mota que aguanta. Mota que espera. El balón que va llegando de buena manera. El toque va bien corto. Buscando Juan Ortega con el remate. Cruzó. Sobre la línea lateral. Será saque puerta favorable al conjunto de Corinthians. El balón por la izquierda. Albuquerque. Tiene que retroceder rápidamente con Nicole. La pelota va a ir en corto. Tocando poco a poco Corinthians. Balón por el sector derecho. Pisaba la pelota rápidamente Corinthians. Aguantaba la pelota. Va dominando poco a poco Gaby Zanotti. Zanotti. La posibilidad va a ser para el conjunto de Santa Fe. Vamos con Víctor Albuquerque. Albuquerque recupera rapidito la defensa de Santa Fe. Y esto que va a ser para Jessica Velázquez. Velázquez que elabora. Por el momento 1-0 el resultado parcial. Quedó bastante mal. Fue Andrea Pérez y también se chocaba con Leticia Monteiro. Será por el momento. Me pregunto, ¿a ese alto del partido? Solo ha hecho un cambio Santa Fe cuando está necesitado de la búsqueda de más opciones. Y Heidi Mosquera, que ha ingresado, no se ha hecho notar en el compromiso. Por el momento, 1-0 lo gana Corinthians con gol de la número 10, de Gaby Zanotti. 67 de partido. Cuando, atención, hay novedad en la cancha de Morón, lo gana ahora 5-0 Independiente del Valle sobre Always Ready con gol de Ámbar Torres, triplete, hat-trick de Ámbar Torres. Esta vez desde el punto penal, la referente del conjunto de las Dragonas está clasificándose a la siguiente ronda, la Conmebol Libertadores. Lo único que puede hacer que se quede afuera sería una victoria por mucha más amplia diferencia, pero ya está asegurando su piquete Independiente del Valle. O Santa Fe necesita ganar o ganar en un poco menos de 28 minutos, pero está bastante difícil para el conjunto de las Leonas. Zanotti que espera, domina Corinthians, hace la pausa Gaby Zanotti, el toque va en corto, organizándose, ojo que se mete al área Tamírez, le gana con el cuerpo a Andrea Pérez, y será oportunidad para que rearme Santa Fe. La pelota va a ir en corto con Daniela Garavito, Cristina Mota, cambio de frente, la búsqueda con Heidi Mosquera, recupera sin problema Corinthians, presiona por lo alto, ojo que queda en el piso Isaura Aviso, y será oportunidad para el conjunto de las Leonas. ...68 de partido, victoria 1-0 de Corinthians. Se va a cobrar a favor de Corinthians. Recordamos entonces la oportunidad para el conjunto corintiano. El balón que va llegando poco a poco. Retoma Garavito, que ha sido la más incisiva en el segundo tiempo. Garavito que espera con Mosquera. Ojo que derriban con mucha fuerza Garavito. La juez que dice, deja jugar. Pelotazo al área. Ojo que rebote le queda que estar ahí Isaura Aviso. Aguantando la pelota de Mosquera, pero hacia la cortina. Y se va a ir al tiro de esquina. Favorable a Santa Fe. Pero antes de eso se va a detener qué pasó con Daniela Garavito, que cayó bastante mal, la centrocampista del conjunto de Santa Fe. Se va a ver una amonestación, vamos a confirmar en el conjunto Corinthians. Carvajal que anda a recuperar con el conjunto Corinthians.
ganando con el cuerpo, gana bien Marianela, la pelota que va cerrándose para el conjunto de las Leonas, se prepararán cambios en ambos equipos, por ahora se maneja el compromiso para Corinthians, pase filtrado, esta puede ser para Santa Fe, oportunidad del empate, balón cruzado, de Heidi Mosquera sin problemas para Nicole, comenzamos a los 70 de partido, 5-0 lugar Independiente del Valle, Always Ready, 1-0 Corinthians en Santa Fe. La pelota va a ser en corto. Lesionando Corinthians. Corinthians que va buscando la pelota. Cortando rápidamente porque derriban entre dos. La jueza se siga. Ahí Andrés Alves recuperando. Deja mucho fluir el juego. Karen Hernández. Pelotazo. Contenía bien la pelota el conjunto de Corinthians. Le brinca por el centro de la cancha. Aguantando, va llegando de buena manera. Hacia el túnel, recuperando Corinthians. La pelota. Ojo que la derriban con falta. Y ahora tiro libre para el conjunto corintiano en 71 de partido. Oportunidad que ya se reanuda. Aguantando la pelota. Lateral que se va a ir sobre la línea final. Será oportunidad para Santa Fe en 71,40. Se vendrán dos cambios en Corinthians de una vez. Saldrá con el número 31 Dayana Rodríguez e ingresará con la 27 Duda Sampaio. Y saldrá con la 9 Andrés Alves e ingresará con la número 40 Johnson. Johnson que la joyita de la corona del conjunto corintiano. La pelota va a ser de Corinthians. Pasa por la banda derecha. Llegando de buena manera. Por ahora ya dos cambios para el conjunto corintiano. El ingreso de Johnson y de Duda Sampaio. El lateral que se va a hacer efectivo para el conjunto de Corinthians. El toque de Corinthians. Buscando Duda Sampaio. El toque, cambio de frente, el centro no llega de buena manera, recuperando Santa Fe la pelota, aguantando Tamírez, Tamírez que espera, Tamírez se construye, el lateral que va a ser efectivo, recuperando poco a poco con Gaby Zanotti, Zanotti con Duda, hace para Tamírez, se conocen bastante, casi en memoria estas tres, Tamírez, aguanta, busca la marca, quita rápidamente el freno de encima, la vemos Cristina Mota, cae ante la falta y será tiro libre para Santa Fe. En 73,30 de compromiso, victoria de Corinthians 1-0 frente al conjunto de Independiente Santa Fe. Pero veamos la amonestación de Dayana Rodríguez en el conjunto de Corinthians antes de salir. El toque se le va larga, Marianela Carvajal, error en la salida y recuperará de un saque lateral el cuadro corintiano. ...74 de partido por ahora... ...1-0 la victoria de Corinthians... ...5-0 lo gana Independiente del Valle... ...frente a Always Ready... El empate no le sirve a Santa Fe... ...es ganar o ganar para el conjunto de las Leonas... ...el conjunto de Omar Ramírez... ...se está quedando afuera con Meo Libertadores... ...después de la temporada pasada haber llegado a la final... ...está quedándose en la fase de grupos... ...el toque va a ser en corto con la número 5... ...la va llegando Thais Ferreira... ...ojo que recupera Heidi Mosquera... ...la pelota que puede llegar de buena manera... El control va a ser orientado, aguantando la pelota, buscando el esférico, y será posibilidad para el conjunto de Corinthians. El balón va llegando por el sector izquierdo, controlaba Heidi Mosquera hacia el túnel, ojo que la chocaban con fuerza,
Y habrá tiro libre favorable al conjunto, lo verán ustedes, de Santa Fe. Ahí con falta la número 11 del conjunto de las Leonas. Y aquí pone una oportunidad clave a falta de 15 para cerrar el compromiso. 75 de partido por ahora. 1-0 la victoria parcial de Corinthians. El cambio de frente. Posibilidad para el conjunto de Santa Fe. Reclamar una mano, pero no. Al final va a haber tiro de esquina favorable al conjunto independiente de Santa Fe. Aprovechar a Santa Fe con este balón a pelota parada. Quien se prepara para el cobre, Vivian Acosta. Toma la carrera Vivi. Centro del corazón del área, el cabezazo. En la línea se salva Corinthians, pero el gol lo van a dar. Gol de Santa Fe. En la línea traspasó la mitad del campo y pone el empate en el marcador Santa Fe para darle ahí, para darle un poco de esperanza al conjunto de las Leonas. El balón que pasó la línea la alcanzó a sacar, pero ya de adentro. La jugadora número 4, Tair Regina, el cabezazo que era de Marianela Carvajal, y con suspenso, con angustia, el cabezazo que era compartido entre Cristina Mota, Marianela Carvajal, y el gol que se lo van a dar, parece que era Cristina Mota, la número 3. Empata Santa Fe a la altura de los 76 de partido, de 77. Igual le hablan del VAR a la juez central para que revise, para que esté pendiente. Le está igual chequeando el VAR para que no haya problemas. Porque la juez lo dio como VAR, igual están atentas. El cabezazo al final termina siendo de Cristina Mota. Rebota, pero parece que el balón entra, supera la línea de gol. El detalle vamos a ver es qué pasa si pasó completamente la pelota, que creo que es lo que le están pidiendo el VAR en la revisión. Están atentos a la revisión del VAR. Tiene que esperar porque como no haya pasado el balón completo, no habrá gol para Santa Fe, pero tiene que esperar. Está ahí la tensión. Lo revisa rápidamente el VAR, la juez que está en la expectativa. Ahora la pelota va a ser desde el centro del campo por la juez que sigue esperando la confirmación de su equipo VAR. Atención, la revisión se va a dar. No hay gol para Santa Fe. No cruzó del todo la pelota y será oportunidad. El balón no pasó completamente la línea y será otra. Volvemos al 1-0 entonces. Estaba ahí para cantarlo, para celebrar el cuadro de Santa Fe. Vamos a ver entonces el tema. La pelota no pasa en su totalidad. Porque desde otro ángulo parece que sí logra cruzar la pelota completa, pero el VAR dice que no pasa en la totalidad de la pelota, lo que hubiera sido el empate de Santa Fe. La pelota va a ser para Corinthians, el toque va a ser para Tamírez, toque que va en corto, aguantando el esférica con la número 23, cruzando el esférico, le vamos con Vicky Albuquerque, el rebote que le queda vivo, busca Corinthians el segundo, le queda vivo para el segundo, Jessica Velázquez que salva la pelota una vez más, y va a la contra Santa Fe, estaba sin marca alguna Gaby Zanotti, y la contra ahora se para Santa Fe, va elaborando por la banda derecha, está salvando, ahora despeja, no se complica Marisa con la pelota, aguantando, despeja sobre la línea final, y ahora tiro de esquina para Santa Fe, lo va a parecer que de puerta al final, y quedó mal, fue Andrea Pérez, número 4,
tras el choque con la jugadora, la número 10, un Gaby Zanotti que bajaba a defender. 80 de partido. Le piden ingreso al cuerpo médico para que por favor esté ahí ya al pendiente, al atento a lo que puede hacer la jugadora tras el despeje de Marisa, la número 20. Entrada fuerte la jugadora defensora. Ya ingresa el cuerpo médico. Por el momento está clasificando Corinthians, líder de su grupo con 7 puntos, diferencia de más 12. Segundo está Independiente del Valle con 7 puntos, diferencia de más 6. Y está tercera Santa Fe con 3 puntos, diferencia más 5 sin clasificarse. Y última en el cierre del grupo, Always Ready sin punto alguno. Cuando se prepararán 2 cambios en Corinthians, se preparará Gisela Robledo, la número 7, y parece que también se preparará, si no estoy mal, es Juliette, la número 22. Ya vamos a confirmar los cambios. Ahí vemos la atención que trata de tener de buena manera. ...81 de partido por el momento. La victoria es para Corinthians, que está clasificando como líder de su grupo. Y es preocupante el tema de Andrea Pérez, que no se logra recomponer del gramado mientras ya se prepara Juliette con la 22 y Gisela Robledo con la número 7. Se hace el cambio, entonces sale con la 29. Hacemos la confirmación, sale Tamírez con la 37, ingresa con la 22 Juliette, ingresará Gisela Robledo y saldrá con la número, ahí la vemos, con la número 23 G. Fernández y el ingreso de Gisela Robledo, la número 7, la ex América de Cali. Y confirmaremos el siguiente cambio. En el conjunto de Santa Fe saldrá con la 16 Karen Hernández e ingresará con la 14 Liz Catherine Osorio. El lateral que va a ser efectivo, Santa Fe que domina, hace la pausa Garavito. Garavito no logra conectar bien con la asistencia. El balón que hay por la banda derecha conectaba de buena manera. El control va a ser para Corinthians, habilitando Gaby Zanotti. Zanotti, el toque para el número 7. La veíamos a Gisela Robledo, primer balón de la colombiana, recuperando poco a poco Santa Fe. El toque va a ser en corto, proyectando de buena manera. La veíamos a Duda Sampaio. Marisa. Elevado el balón, le va a quedar de buena manera. No encontraba el camino, no encontraba la vía para el gol. Recupera Corinthians. 83 de partido. La recuperación va a ser para Santa Fe. El centro que era de Diana Costa no quería llegar, no llegaba y Saura avisó. El toque que va a ir en corto. Recuperando el pase Gaby Zanotti. Recupera sin problema Diana Costa. 83 de partido. Eres que aguanta. La pelota va a ser para el cuadro corintiano. Por el momento se está quedando fuera de la Conmebol Libertadores Santa Fe, eliminado en la fase de grupos en 84 de partidos, clasificando por este grupo Corinthians, Independiente del Valle, Independiente que hizo la tarea, le ganó 5-0 a Always Ready y Corinthians que está buscando la amplia distancia. El centro de Gisela Robledo, llegaba de tiempo Cristina Mota, será saque por el costado de la banda derecha, recuperando Corinthians, 84 con Marisa, el toque para Duda Sampaio. Sampaio que aguanta, triangula poco a poco el conjunto de Corinthians. Juliette que va desbordando por el sector izquierdo. Juliette con el centro, atención, balón cruzado para la jugadora Viviana Costa, que logra desviarla al tiro de esquina, pero por poco, por muy cerca al gol en propia puerta. Ahora saque posibilidad para el conjunto corintiano y será tiro de esquina favorable del conjunto de Corinthians.
85 de partido. Posesión para Corinthians. El balón para el córner Santa Fe. Balón al primer palo, el cabezazo. Y será bien la despejada por la defensa de Santa Fe. Aguantando bien Liz Catrina Osorio. La recuperación va a ser para la jugadora Albuquerque. Duda Sampaio. Thais Ferreira con el esférico. Balón por la banda derecha. Gisela Robledo, la colombiana. Toque sutil. Y le va a quedar sin problema para el cuadro de Santa Fe. El control orientado. Robando la pelota. Aguantando por la línea lateral. Sampaio. De nuevo con Robledo. Gisela. Le queda Duda Sampaio. Centro con efecto. A las manos de Jessica Velázquez. Aguantando la pelota. 40 del segundo tiempo. El toque va a ser para el conjunto de Santa Fe. Quien domina, veamos ahí a Heidi Mosquera. Mosquera retrocediendo poco a poco el conjunto de, ahí lo vemos en escena, de Corinthians. Pelotazo por la banda derecha. Cruzaba bien la pelota, la vemos a Andrea Pérez. Tocando para Daniela Gravito. Gravito que sube con Viviana Costa. Va encarando Gravito. Se quita la marca de buena manera. El balón por la banda derecha. Heidi Mosquera. Buscando el número 11. Heidi que aguanta. Buscando Julieta la protección, pero Heidi mantiene el esférico. Pase, no tiene mucho éxito, no había nadie. Recuperando Santa Fe, eso que va en corto. Remate cruzado, bien con la defensa de Corinthians. Thais Ferreira que despejaba la pelota. El balón que llegando de buena manera. Ojo que Gaia Johnson con falta. Iba a la contra Corinthians. Será tiro libre para el cuadro brasileño. Y amonestación para Marianela Carvajal a los 86 de partido. $87 de partido. Frente a la pelota está Duda Sampaio. El centro al arco. Recuperaba Santa Fe. Se la saqué de puerta tras el impacto. Y lo van a ver de buena manera. El impacto era de Juliet, la número 22. Mucho efecto, pero no llegaba a peligrar el arco de la guardavalla de Jessica Velázquez. 88 de partido. Por el momento, los cruces en cuartos de final estarán Ferroviaria contra Independiente del Valle en cuartos de final y Boca Juniors contra Corinthians en los cuartos de final. ¡Oh, que roba Corinthians! Busca el segundo. Johnson que gana. Se mete a la Johnson. Se frena. Puede ir el segundo. Habilita para... No, no tuvo. Victoria Albuquerque. La corrió. La arrastró toda la marca. El conjunto de Corinthians. Y la tuvo Johnson, que robó la pelota en el lugar clave. Le dejó la asistencia servida y Albuquerque desperdicia lo que era el segundo de Corinthians. Ahora se de puerta para Santa Fe a los 79 de partido. Último cambio en Corinthians. Saldrá con la 10 Gaby Zanotti e ingresará, vamos a confirmar, con la número 13 ingresará Ivana Fuso. Pelotazo por la banda izquierda. Aguantando la pelota. Buscando a Gisela Robledo. El balón que se va dando en corto. Santa Fe que busca la pelota. Por el sector izquierdo. Ahora lateral para el cuadro de las Leonas.
El lateral que va llegando. Ortegón que está coronando por el centro de la cancha. Estamos en 90 de partido. Santa Fe que tiene poco menos de 6 minutos que se van a adicionar para buscar la hazaña, para buscar la clasificación, una remontada con 2 goles que le permitan soñar y de paso eliminar a Corinthians de la Copa Libertadores. Pero estará complicado. La pelota se por Corinthians. Corinthians que espera. La pelota se por Santa Fe aguantando a Andrea Pérez. Cambia y alterna las llaves de clasificatorias porque si llega a empatar Santa Fe, Corinthians se enfrentaría a Ferroviaria en los cuartos de final y el conjunto de Boca se estará enfrentando a Independiente del Valle en los cuartos de final. El toque que va por el sector izquierdo. Viviana Costa, Ortegón Juana, Viviana Costa, balón cruzado, orientando la pelota, bien despegar poco a poco el mundo corintiano. Domina es Ivana Justo que aguanta, 91 de partido. Para Gisela Robledo. Gisela, toca en corto, la veíamos junto a Regina. Albuquerque, de vuelta con Regina. Ferreira, el pase en corto para Gisela Robledo. Cambio de frente, el efecto queda para Johnson. Johnson que le queda la pisadura a Sampaio. El balón elevado, despejado bien a Costa. El control orientado hacia el Santa Fe. Recuperando Gisela Robledo. Gana con el cuerpo de la colombiana. Protege a Isaura Viso en la esférico. Hacia la individual. Gran jugada de Isaura. Entonces va a ir en corto. Gana velocidad Isaura Viso. Aguanta, se frena. Busca una compañera para el pase. La va a encontrar y va a ser en la número 17. Garavito. Garavito. Remate cruzado de Isauro. Balón que se estrella en el poste. Y si no es por la mano milagrosa de Nicole, tendría el empate Santa Fe. Remate cruzado de Liz Catherine Osorio. Gran jugada individual de Isaura Viso y ahora tiro de esquina para Santa Fe. El impacto a larga distancia que logró sondear el sonido del metal y será oportunidad para las Leonas. ...90 de partido. Al final se va a ver el saque de puerta, recuperando poco a poco Corinthians. Sampaio, el despegue que le va a quedar sin problema para la defensa. La busca. Oh, que vuelve a robar Johnson. Johnson que quiere cerrar. Remata Johnson. Balón que se estrella sobre el lateral de la red. Era la oportunidad para el cuadro corintiano. Habrá oportunidad. Será saque de puerta para el conjunto. Y lo van a ver ustedes para el conjunto de Santa Fe. Ahí vamos viendo. Poco a poco va llegando. Santa Fe, 90+3. Cerraba Daniela Garavito, pero no llegaba ante la pelota. Presiona con lo que tiene el conjunto de Valle de Santa Fe. Está concretando de buena manera. Aunque había un agarrón. Y será falta para Corinthians. Había un agarrón sobre Leticia Monteiro. El balón que ya se va a reanudar entonces para el conjunto corintiano. 90+3 de partido. Y la ocasión va a quedar para el conjunto. Y lo van a ver ustedes de Corinthians. La pelota va a ser para Corinthians. 90+4. Balón a las manos de Jessica Velázquez. Está concretando de buena manera. Finaliza en Morón. Victoria 5-0. Independiente del Valle sobre Always Ready, que ya asegura su tiquete a la siguiente ronda de la Conmebol Libertadores. Se enfrentará a Ferroviaria en los cuartos de final. Independiente del Valle Ferroviaria. Y estaremos atentos porque 90+4 y aún quedan 2 minutos por jugarse en la cancha de Banfield. El toque va a quedar en corto. Aguantando el momento Corinthians. Toque sutil. La veíamos ahí con la número. Aguantaba Fusto. Recuperando poco a poco el pase en largo. No llegaba Gisela Robledo. Será saque lateral para Santa Fe.
Marianela, últimos instantes para Santa Fe en esta Conmebol Libertadores, como no llegue a hacer dos goles en poco menos de un minuto, el toque va a ser en corto. Heidi Mosquera, engancha a Heidi, esta puede ser buena, Heidi que se anima, lo clava bien el remate de Thais Ferreira, recuperando Santa Fe, que vuelve a sumar efectivos al ataque, Luis Caterino Osorio, Viviana Costa, centro de Viviana, cortaba Nicole la pelota, se tira al piso y va a aguantar, va a guardar lo que tiene Corinthians, que está también ya sellando su tiquete a los cuartos de final de esta Conmebol Libertadores. Se está quedando afuera la actual subcampeona de la Conmebol Libertadores, se está quedando afuera de la Copa. Santa Fe clasifican Corinthians, Independiente del Valle, las bicampeonas que siguen en su rumbo hacia la siguiente fase. Últimos instantes de partido. ...90, ya estamos sobre el tiempo cumplido... ...90 más 6... Cuando no hay tiempo para más, finaliza el compromiso. Corinthians está en los cuartos de final y Santa Fe está eliminado de la Conmebol Libertadores. Se queda en la fase de grupo Santa Fe. Colombia solo tiene un representante vivo actualmente en la Conmebol Libertadores, que definirá mañana su tiquete a la siguiente ronda. Será ocasión y oportunidad para que mañana nos conectamos para el duelo entre Deportivo Cali y Universidad de Chile, donde sabremos si Cali clasificará a la siguiente ronda y logrará su tiquete a los cuartos de final de esta Conmebol Libertadores. Corinthians gana, se clasifica y se enfrentará a Boca en los cuartos de final. Independiente del Valle ya ganó, hizo su trabajo, le ganó 5-0 a Always Ready y se clasificó a la cuartos de final, donde se enfrentará a Ferroviaria. Y Santa Fe, el actual subcampeón del fútbol colombiano y subcampeón de América, se queda eliminado en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Los esperamos mañana aquí en Criterium Deportes y Más para lo que será el duelo entre Deportivo Cali y Universidad de Chile para el cierre de la fase de grupos.